Muy buenas tardes, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes a Cristo en nuestra familia. Como en cada reunión, le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Un tiempo que de manera personal debo de decirle que personalmente yo lo disfruto mucho. Le doy gracias al Señor y lo disfruto por el hecho de que Dios permite que podamos ir a su palabra, leer su palabra, reflexionar en su palabra, orar conforme a su palabra. Y esto produce un gozo. Y este gozo Dios lo hace para permitirlo compartir con todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor. Lo hacemos con toda la disposición. Quienes estamos aquí en casa, mi esposa, mi hijo, la mayor parte de las veces está mi suegra presente y le damos gracias al Señor. El Señor ha puesto en nosotros una, voy a decirlo así, una carga especial, sobre todo por el tipo de personas que tratamos en el día a día. Personas que traen un problema de enfermedad en su mayor parte. A veces son los familiares que tienen que estar con las personas que están adoleciendo este tipo de problemas. Y sabemos que es una situación compleja, es una situación complicada, pero como dice la palabra del Señor, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, reflexionar en el punto de ciertamente para Dios no hay nada imposible, también nos lleva al punto de saber cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas y hacer una distinción entre nuestros propósitos y nuestra voluntad. Situación que suele ocurrir con relativa frecuencia. Es decir, yo tengo mis propios pensamientos, mis propios anhelos, mis propios propósitos, conforme a mis deseos, conforme a los deseos de mi corazón. Y en el proceso, en la medida que Dios se va revelando a nuestras vidas, yo quiero poner a Dios en medio de esos propósitos. Cuando el punto importante a considerar es, Dios quiere que todos podamos conocerle. Y que podamos conocerle y tener una relación con Él, una relación personal, una relación de intimidad, básicamente a través de su palabra. Y esa relación es porque Dios quiere llevarnos a un punto en el cual Dios nos dé entendimiento y nos revele los propósitos de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nos sorprendemos porque muchas de estas ocasiones es probable que los propósitos de Dios no sean los mismos que mis propósitos y que la voluntad de Dios no sea mi voluntad. Surge ahí pues un conflicto para uno, no para Dios. Y en ese conflicto, Dios, en medio de su soberanía, en medio de su sabiduría, va trabajando con cada uno de nosotros, preparando el terreno para finalmente hacer su voluntad y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Oramos y le pedimos al Señor que continúe obrando en la vida de todos y cada uno de ustedes, en la vida de quienes estamos aquí en Cristo, en nuestra familia, para que el Señor nos siga dando entendimiento de sus propósitos
y de su voluntad, sabiendo con base a la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que, como me señala la palabra del Señor, Dios me dice que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y sus caminos son más altos que mis caminos. Esto no quiere decir que en un momento determinado yo no pueda tener acceso a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios. Y es ahí, en ese proceso, donde Dios quiere llevarnos finalmente, porque conociendo sus propósitos, conociendo sus caminos, su voluntad y sus propósitos me son revelados. Sé que esto no es un tema sencillo, es un tema que requiere mucha reflexión, meditar en ello, y la mayor parte de las veces, déjeme decirle que no estamos preparados. Dios tiene que preparar en cada uno de nosotros el querer como el hacer y el entendimiento para conocer finalmente su voluntad, conocerlo a Él, glorificarlo a Él, adorarlo a Él. La palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos vengan, dice, a la luz del entendimiento. Oramos para que esto sea una realidad en nuestras vidas, en sus vidas. Le pedimos al Señor que de manera particular a todos ustedes que están atravesando por un momento de necesidad, por un momento difícil, la palabra del Señor haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de ustedes. El que necesita ánimo, que el Señor le dé ánimo. El que necesita ser exhortado, que el Señor lo exhorte. El que necesita saber que Dios extiende su mano para sostenerlo, a fin de que de ninguna manera sienta que está cayendo y que parece no tener fondo, el Señor lo sostiene. El Señor nos consuela. El Señor permite que a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, éste interceda por nosotros de día y de noche delante de Él. Y son tantas y tantas los aspectos que Dios quiere mostrarnos para que nosotros podamos comprender que Él siempre está en control. Dios siempre está en control. Aunque yo no pueda entenderlo o yo no pueda comprenderlo. Hemos estado hablando del libro de Apocalipsis, pero el día de hoy el Señor me llevaba a esta reflexión y no tiene que ver con el libro de Apocalipsis. El Señor me llevaba al punto de saber que necesitamos animarnos, necesitamos exhortarnos unos a otros, necesitamos orar unos por otros. De tal manera que el día de hoy quiero invitarlos a nuestra proclamación. Está obtenida de distintos pasajes de la palabra del Señor. Son muchos, así es de que no los estoy señalando en la proclamación. Y la proclamación, como en cada reunión, está personalizada. Entonces yo le animo para que usted proclame y declare esta palabra para usted. Recuerde que esto debe de hacerse en voz alta, entendiendo lo que está usted diciendo y atesorándolo y haciéndolo suyo. Dice la proclamación de este día: aunque yo caiga 7 veces, no quedaré postrado, porque Jehová me levantará con su diestra de poder, así como Dios fortaleció a Moisés en el desierto y lo preparó para liberar a su pueblo. También
Dios extiende su diestra de poder hoy sobre la vida de todos y cada uno de ustedes. Y el Señor, en su misericordia, nos levanta también y nos restaura para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Como a Gedeón, oh Señor, tú me llamas en mi temor y en mi debilidad y me capacitas para vencer. Aún en mis caídas, como ocurrió con Sansón, confío en tu fidelidad porque sé que tú me restauras y me das una nueva oportunidad día a día. Hoy declaro que tu gracia está sobre mí. ¿Puede usted repetirlo? Hoy declaro que tu gracia está sobre mí. Y no temeré, porque tú, Dios, porque tú, Jehová, estás conmigo. Me levanto en tu fuerza, porque tu propósito en mi vida prevalecerá. Tú me sostienes y me das nuevas fuerzas para caminar en tu llamado. Amén. Les invito a proclamarlo. Es una proclamación que conlleva confianza en Dios, que conlleva la fidelidad de Dios, en la cual Él ha señalado que no me dejará ni me desamparará y que siempre estará conmigo. Dios siempre está en control. Los invitamos para que en el resto de la semana haga esta declaración. Está basada en la palabra de Dios. Usted está hablando a Dios y lo está declarando, recuerde, a un mundo espiritual que no vemos, pero que avanza contra nosotros para tratar de apartarnos del propósito de Dios, para tratar de apartarnos de la voluntad de Dios, para tratar de traer confusión, desesperación, ansiedad a nuestras vidas. Y es ahí donde yo tengo que recordar que Dios está en perfecto control de todas las cosas. Aunque en la circunstancia por la cual yo esté atravesando no la pueda comprender y no la pueda entender. En el libro de Éxodo, particularmente, se habla de un hombre llamado Moisés. Y en la historia, Moisés nació en un tiempo que era difícil para el pueblo judío. El líder del pueblo egipcio había decretado que todos aquellos que nacieran y fueran varones fueran sacrificados y que solo se preservara a las niñas. Y es en ese escenario en donde la madre de Moisés lo deposita en un canasto, en algo que se llama Moisés, y lo pone en las aguas. Y la historia narra cómo, habiéndolo dejado ahí, la hermana del faraón venía para bañarse en el río y descubre al niño, y entonces al parecer hubo empatía por el niño y mandó preguntar que quién era, y le dijeron probablemente sea uno de los hijos de los hebreos, y ella toma la decisión de llevárselo a su casa, en donde Moisés crece en el palacio. Y al decir que crece en el palacio,
Estamos hablando de que esto conlleva una serie de comodidades, de educación, de preparación, y es en ese escenario donde Moisés crece. Con el paso del tiempo, Moisés empieza a conocer que él es de origen hebreo y empieza a tener una inclinación hacia su pueblo, hacia el pueblo hebreo, viendo cómo era abusado y esclavizado por el pueblo egipcio. Ya hay un escenario particularmente en donde, defendiendo a uno de sus hermanos que era castigado por un egipcio, Moisés toma la vida de este egipcio y lo mata. Al día siguiente, dos israelitas estaban discutiendo, estaban peleando, y Moisés quiso intervenir. Y entonces le dijeron: ¿acaso vas a matarnos como lo hiciste ayer con el egipcio? Al escuchar esto, Moisés se da cuenta de lo que acaba de hacer y huye de Egipto. La historia es que huye y se refugia en el desierto, en donde está por un espacio de 40 años. Después de esos 40 años, Dios se hace presente en su vida. El pasaje se conoce como la zarza ardiente. Y Dios lo llama, y Dios le hace ver que va a emplear su vida con un propósito que Dios tiene. Y el propósito que Dios tiene es sacar de la esclavitud al pueblo israelita. Y es en ese escenario en el que está ocurriendo este pasaje. A pesar de que parecía un acto adecuado el que había hecho Moisés tomando la vida de un israelita, el pasaje, en la medida que reflexionamos en él, nos hace ver que la manera en que Moisés actuó fue de una manera impulsiva y violenta, tan violenta que tomó la vida de este egipcio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta acción? Moisés tuvo que huir, es decir, tuvo miedo, tuvo temor de ser castigado, y seguramente el castigo implicaba la muerte de Moisés. Faraón había indicado que lo buscaran para matarlo. Y entonces es ahí donde Moisés huye al desierto de Madián y está ahí por espacio de 40 años, cuando Dios se hace presente en él. Y básicamente lo que el relato de varios versículos en la Biblia nos lleva es: había aparentemente una causa justa por parte de Moisés en esa acción en la que tomó la vida del egipcio, pero no estaba actuando bajo la dirección de Dios en ese momento. La pregunta es: ¿cuántas veces nosotros actuamos y hacemos cosas movidos por nuestra voluntad, movidos por nuestras emociones, sin que esto tenga que ver nada con la voluntad de Dios? Y mucho menos no podemos conocer la voluntad de Dios si yo no conozco la palabra de Dios. Recuerde que nuestra exhortación permanente es: debemos ir a la palabra de Dios, debemos de leer todos los días la palabra de Dios, debemos reflexionar todo el tiempo en la palabra de Dios. Y en la medida que lo hagamos, en la medida que logremos mantener esa relación, déjeme decirle que cosas extraordinarias van a empezar a ocurrir en su vida. Cosas que no tienen un proceso de razonamiento, no tienen una explicación, pero que Dios las permite para avivar su fe, para despertar en nosotros ese deseo de querer conocer cada día más a Dios. Hubo un hombre llamado David, el rey David. La historia también
Es una historia que está en varios versículos y en los cuales el rey en turno ha sido desechado por Dios. Dios le ordena a un profeta que vaya y busque al que Dios ha designado que será el sucesor de este rey. Y es en esa escena en donde este hombre empieza a buscar y a preguntarle a Dios cuál es esa persona. Y presenta a varios candidatos, pero el Señor le indica que ninguno es. Hasta que finalmente encuentran en ese momento a un muchacho que cuidaba las ovejas, un pastor. Era muy joven, menos de 20 años. Es probable que haya tenido 16 o 15 años. Y es en este escenario en donde Dios le muestra a este profeta que esa es la persona que Dios ha designado para levantarlo como rey. Ya hay una serie de historias en las cuales David, se ve inmerso incluso en una situación en la cual el pueblo israelita estaba en conflicto con otro pueblo, el de los fariseos, y los agobiaban, y de repente surge un personaje llamado Goliat que dice: ¿para qué peleamos entre nosotros? Pónganme ustedes al mejor de sus hombres, y el que gane, ese habrá ganado la batalla, y el que pierda se va a subordinar al otro. Se dice que Goliat era un hombre muy, muy grande, era un gigante y muy, muy fuerte. Y aquí está este adolescente, que ni era un gigante y no era un hombre fuerte, y mucho menos era experto en la guerra. Y este hombre va y pelea con Goliat y lo vence. Dios empieza a trabajar para levantarlo, para que tenga una identificación con el pueblo. Pasa el tiempo, y en el paso del tiempo, David se ve involucrado en una situación cuando él desea la mujer de uno de sus soldados, llamada Betsabé. Intima con ella, y producto de esa intimidad, ella queda embarazada. Y esto es una falta delante de Dios. Y no solo termina ahí, sino que en algún momento David se convierte en el autor intelectual de la muerte de Urías, que era el nombre de este soldado que pertenecía a los ejércitos de Israel. Es el autor intelectual de la muerte de él, y finalmente lo hace para poder quedarse con la esposa. Hay un profeta en ese punto en el cual viene y le cuenta una historia en donde le hace ver la falta que David ha cometido. Y David, que es el autor de la mayor parte de los salmos en el libro de Salmos, él va delante de Dios, abre su corazón y le dice: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Y David le pide al Señor que lo lave, que lo limpie de su maldad, que quite las malas intenciones de su corazón. Alguien podría pensar que ante una situación de esta, David quedaba descartado, pero de ninguna manera fue así. David ha caído en codicia y adulterio, en engaño, en un homicidio indirecto, como les acabo de señalar, en el cual él era el autor intelectual. El Salmo 32:5 refleja esta situación por la que está pasando David. Sabe que ha cometido una gran falta ante Dios. Y uno podría pensar que solo este hecho lo ha excluido de la bendición de Dios. Y dice el Salmo 32:3-5: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Es decir, que esto que había acontecido en la vida de David lo angustiaba de día y de noche. Seguramente le quitó el apetito, seguramente sabía la serie de problemas que iba a tener con sus esposas y con su esposa principal y con sus hijos. ¿Cuál era el papel y ante el pueblo qué imagen estaba dando David? Y continúa diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Confesaré mis transgresiones delante de Dios. Y Dios perdonó mi pecado. ¿Cuántas veces nosotros podemos sentirnos excluidos porque pensamos que hemos fallado? Que nos hemos fallado a nosotros, o que estamos fallando ante los demás, o que estamos fallando ante la sociedad. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Y ese plan y ese propósito obedece a la misericordia y a la gracia de Dios. En el libro de Romanos dice, por cuanto todos hemos pecado. Y seguramente seguimos pecando en el día a día, porque esa es la naturaleza humana, es una naturaleza para hacer de constante el mal y no las cosas que agradan a Dios. Hacer las cosas que le agradan a Dios es un proceso de todos los días, permanente, en el cual nosotros tenemos que estar alertas, que tenemos que estar atentos para evitar caer en situaciones que nos aparten de la voluntad de Dios. Y la única manera de mantenernos alertas, atentos, confiados, es cuando nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios. Esta historia de David básicamente nos ilustra tres cosas. El peso del pecado no confesado, nuestras faltas, pero sobre todo no confesadas delante de Dios. Y a veces las cosas que hacemos culturalmente para nosotros van minando nuestras relaciones para con los demás. Y los escenarios pueden ser múltiples. Puede ser un matrimonio en el cual se ha perdido la confianza, se ha perdido el respeto, no hay comunicación. Y en el que al ocurrir esto, tanto ella como él pueden tomar caminos que no son del agrado de Dios. Incluso el enojo. Incluso el resentimiento, la amargura, la ansiedad, y eso puede llevar a las personas a una tristeza crónica y a una depresión. Dios desea restaurarnos. Dios desea cambiar nuestro lamento y nuestro llanto por alegría delante del Señor. La única manera es cuando nosotros podemos tener un momento de lucidez para darnos cuenta cuando, conforme a la voluntad de Dios, nosotros estamos fallando. Y al decir que estamos fallando, la mayor parte de las veces se traduce en ofensas. Puede ser ofensas de los padres contra los hijos, de los hijos contra los padres, entre los propios hermanos. Tantos casos vemos en los cuales los hijos se van de casa y no quieren regresar a casa de los padres. O los padres no quieren saber nada de los hijos. O entre los hijos hay pleitos y contiendas y no quieren saber nada entre ellos. Pero hoy déjame decirte que Dios no nos ha desechado y quiere restaurarnos, quiere restaurar nuestra vida. Y eso
empieza cuando nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo de manera incorrecta delante de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo guarde resentimiento, es la voluntad de Dios que yo guarde amargura, es la voluntad de Dios que yo tenga una vida de escasez, es la voluntad de Dios que yo tenga resentimientos, tristeza, angustia, ansiedad, depresión, de ninguna manera, de ninguna manera. Y Dios quiere llevarnos al punto en el cual nosotros podamos darnos cuenta del porqué de esas situaciones. Y en la medida que nos damos cuenta, Dios nos llama y nos invita, conforme a lo que dice la oración maestra del Padre Nuestro, a perdonar a los que nos ofenden, a perdonar a los que nos han lastimado. Y ahí empieza un proceso de restauración, un proceso de sanidad y un proceso de amor para cumplir el segundo mandamiento del Señor, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al amar al prójimo no nada más es con mis amigos, sino también con mis enemigos. Cuando nosotros lo hacemos, Dios ve nuestra disposición, Dios ve nuestro corazón. Y déjeme decirle que el corazón de Dios se conmueve, se alegra, y el Señor extiende su mano para levantarnos y para ponernos en un lugar en donde pareciera que habíamos estado desechados, para levantarnos nuevamente. Dios es fiel todo el tiempo para perdonarnos cuando confesamos nuestras transgresiones con un corazón lleno de humildad. ¿Por qué Dios perdonó a David? Porque hubo un sincero arrepentimiento. ¿Por qué Dios perdonó a David? Porque Él es soberano. Porque Él es un Dios de misericordia. En donde Dios me invita y me dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Es decir, es delante de la presencia de Dios. Hoy todos nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios. Dios no es lejano. Somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que desconocemos, pero Dios de ninguna manera es lejano. Dios dice: aquí estoy, te estoy esperando, ven a mí y hallaréis descanso para tu alma. Hay una exhortación permanente. Acérquense confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia de Dios y el oportuno socorro. Eso es lo que obtenemos cuando nos acercamos delante de Dios, y en la cual le podemos decir a Él, como ocurre cuando el hijo pródigo, que va pensando en regresar a casa de su padre y está diciendo: ¿qué le voy a decir a mi padre? Porque me he ido de la casa y me malgasté todo lo que él me dio y ahora estoy en una situación totalmente precaria, que doy lástima. ¿Cómo voy a regresar a la casa de mi padre? Pero cuando la situación es tan agobiante, él dice: voy a regresar. Y le voy a decir a mi padre: Padre, contra ti y solo contra ti he pecado. Ya no merezco más ser llamado tu hijo. Pero acéptame en tu casa, hazme como un siervo tuyo. La historia del hijo pródigo la conocemos. Cuando el hijo regresa, el padre sale corriendo a su encuentro y lo abraza. Y en donde hay gozo, porque dice: este hijo que pensé que estaba muerto ha regresado. Y este pasaje lo que refleja es exactamente el corazón de Dios para nosotros. Un corazón lleno de misericordia y de gracia, y un corazón que se goza cuando nosotros volteamos hacia Dios y lo buscamos, aun si es en medio de nuestras dificultades y nuestros problemas.
Dios está más pronto para restaurarnos y perdonarnos que lo que nosotros mismos pensamos. Ahora tienen consecuencia nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones definitivamente. No es simplemente como que es borrón y la vida empieza nuevamente. Pero es ahí donde Dios nos llama a hacer la parte que a nosotros nos toca. Dice el apóstol Pablo, por cuanto a ustedes corresponda, estén en paz con todo mundo. ¿Y qué significa estar en paz con todo mundo? Significa no estar en guerra. Significa no estar enojado con los demás. Significa que ahora mi confianza está en Jehová de los ejércitos, está en Dios. Y cuando yo puedo acercarme confiadamente a su trono, Dios se goza y empieza a tomar el control de mi vida. No está diciendo que se acabaron los problemas, no está diciendo que se acabaron las dificultades. Lo que está diciendo es que aún en medio de las dificultades y de los problemas y de las adversidades, Dios toma el control. Hay cada historia en la Biblia que está señalada no porque hayan sido grandes hombres, sino para que Dios nos mostrase que eran hombres de la misma manera, con debilidades como nosotros. Hombres que habían fallado de distintas maneras, pero en el escenario final demuestra cómo Dios está ahí para extender su mano y levantarnos, sacarnos de la oscuridad, sacarnos de la incertidumbre, sacarnos del dolor, sacarnos de la tristeza. Repito, esto no quiere decir que humanamente las cosas que ocurren en el día a día simplemente desaparezcan. Dice en el libro de Corintios, porque no nos ha venido ninguna prueba que no podamos soportar y superar. Porque juntamente con la prueba, Dios nos dará la salida. ¿Y para qué es la prueba? Dios necesita que haya un proceso hasta que Dios obtenga exactamente el producto que Él quiere. ¿Qué quería desarrollar en Moisés? Quería levantarlo para usarlo y que él fuera empleado para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué quería hacer con David? Necesitaba un hombre que pudiera liderar al pueblo. Y de la simiente de David vino nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué promesa. David no podía verlo, pero del linaje de David viene nuestro Señor Jesucristo. Gedeón era un hombre con muchas preguntas, con inquietudes, con inseguridades, pero Dios quería levantarlo, quería afianzarlo finalmente con un propósito: liberar en ese momento al pueblo del agobio de los enemigos, dándole la victoria. Hay un personaje llamado Sansón que desperdició todos los talentos, que el Señor le había dado. Estaba llamado a ser un libertador, estaba llamado a ser un líder. Dios le había dado dones y talentos y este hombre simplemente los desperdició. Y uno pensaría, ¿ha desechado Dios a este hombre? Y la historia narra que de ninguna manera fue así cuando Sansón fue apresado, sino que Sansón dice que clamó a Dios con un corazón
quebrantado. Dice el libro de Jueces 16:28, entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, que me levantes. Y es exactamente lo mismo para hoy, para nosotros el día de hoy. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos, y este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones muy complicadas, difíciles, pero no volteamos a Dios y no buscamos a Dios y no clamamos a Dios? Cuando Dios dice en su palabra, clama a mí que yo te responderé. Y así como estos personajes que hemos señalado, nos encontramos a José el soñador, que fue vendido por los hermanos y terminó en Egipto, sirviendo en la casa de uno de los políticos principales. Y después se ve inmerso en una situación que hace que termine en la cárcel. Y de la cárcel, el Señor lo prepara para finalmente sacarlo y él se convierte en el segundo hombre más importante de Egipto. Ahora, la idea era levantar a José y ponerlo como el segundo hombre más importante de Egipto. Pareciera que esto es la bendición de Dios, que esto es una situación próspera para ese hombre. Pero de ninguna manera era así, porque se avecinaba un tiempo de gran escasez y de gran hambre que afecta también al pueblo de Israel. Y al estar José en una posición determinada, Dios permite que esa posición que Dios ha permitido sea para que no falte alimento al pueblo de Israel. El propósito de Dios siempre es mucho mayor que nuestro propósito. El problema es que siempre estamos enfrascados en nuestros propósitos cuando nuestros propósitos son tan pequeñitos delante de la voluntad y del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Para poder identificarlos, vengan a mí, búsquenme a mí, tengan intimidad conmigo. Y lo mismo ocurre con otros hombres como Elías, como Job, como Pedro, como Pablo, como Joel, como Nehemías, como Jonás. Y el mensaje de hoy que el Señor ponía en mí para esta tarde era precisamente decirles a ustedes que Dios no desecha a nadie. Lo voy a repetir otra vez. Dios no desecha a nadie. Incluso Dios transforma a las personas, incluso en medio de sus errores. Porque la fortaleza viene de Dios. Dios va a hacer sus propósitos en nuestra vida y lo va a cumplir conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿y estamos dispuestos a buscar a Dios? Si estamos dispuestos a buscar a Dios, el propósito de Dios prevalecerá en nuestras vidas independientemente de las circunstancias. Pueden ser las circunstancias o las situaciones más difíciles y más complicadas que podamos imaginarnos. Dice el Salmo 37, 23, 24. Por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre, y Dios aprueba su camino.
Y cuando el hombre cayere, no quedará derrumbado, no quedará tirado, no quedará postrado, dice la palabra de Dios, sino que Jehová lo sostendrá con su mano. Dios de ninguna manera nos ha abandonado. Dios de ninguna manera los ha abandonado. Dios está en control. Dios nos sostiene con su diestra de poder. La misericordia de Dios está ahí para aquel que quiera buscarlo, para aquel que quiera acercarse a su trono, para hallar gracia y misericordia. Dios quiere que podamos conocer y comprender que si nos acercamos confiadamente a su trono de gracia, el Señor permite que nosotros encontremos misericordia y gracia para nuestras vidas. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Oro para que el Espíritu Santo pueda impactar la vida de ustedes a través de este mensaje del Señor. Que la presencia de Dios esté con todos ustedes en todo momento. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que la gracia, el empoderamiento del Espíritu Santo en cada una de sus vidas permita que los propósitos y la voluntad de Dios puedan ser cumplidas en sus vidas. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.